Bienvenidos a un nuevo video de Bondi Machine. En el video de hoy vamos a ver cómo se puede manejar el portón de un garage utilizando una plaquetita de estas, un SP32 o un SP8266, también funciona. Y uno de estos que es un optoacoplador, ¿sí? 4N25, 4N35, muy económico. Si sos como yo, que te pesa andar con las llaves o te las olvidás frecuentemente, este video va a ser para vos, así que quédate y míralo. Lo primero que vamos a hacer es ir al manual de nuestro controlador de portón de garage para ver dónde se hace la conexión de la tecla de apertura. Acá en el manual vemos que tiene unas conexiones y hay una que dice PB de push button, ¿sí? Y cuando se hace una conexión entre eso y ground, ¿sí? Cuando se cierra, entonces es lo mismo que mandarle la señal desde el control remoto, ¿sí? Eso se toca una vez y abre, cuando termine de abrir, se toca una vez de nuevo, cierra. Entonces lo que vamos a tener que hacer con nuestro circuito es justamente cerrar un contacto entre estos dos cuando queramos mandar la señal para que cambie su estado actual. Lo que también nos interesa saber es si efectivamente el portón está cerrado o abierto. Poder, por ejemplo, recibir en el teléfono una notificación de que el portón fue abierto. Entonces, esto en algunas soluciones comerciales, ¿sí? Lo que viene es un sensor de puerta cerrada magnético, ¿sí? Donde básicamente uno pone una mitad en el portón y la otra en el riel, ¿sí? Que está fija y tiene el cableado, y esta solamente cierra el switch. Entonces cuando se mueve el portón se abre la conexión y sabemos que está abierto, ¿sí? Cuando cierra vuelve a cerrar. En mi caso yo no quería hacer eso, quería evitarlo porque hay que pasar todo un cable hasta el portón. Y lo que se me ocurrió es aprovechar esta señal de flashlight que trae mi portón, que lo que hace es prender una luz mientras que el motor está en movimiento. Entonces eso lo podemos usar de señal para saber que externamente me activaron el portón. Del lado del circuito, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar optoacopladores. ¿Por qué usamos optoacopladores? Bueno, porque el portón es de 24 volts. ¿Sí? Entonces, si le llegáramos a mandar una señal de 24 volts a nuestro SP, se quemaría. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El optoacoplador lo que hace es separar los circuitos, ¿sí? Y entonces, del lado del receptor, que es el transistor el fototransistor, maneja los voltajes de su lado. Y el lado del emisor es un LED, ¿sí? Que es algo que puede tranquilamente manejar nuestro nodo MCU, ¿sí? Que va a funcionar con los 3.3 volts. Entre los pines del nodo MCU vamos a conectar el pin 1, ¿sí? Va a ser la señal que va a abrir el portón, ¿sí? Y entre eso vamos a mandar al ground. Cuando mandemos la señal, de alguna manera se va a cerrar este switch, este transistor, y va a entender que recibió la opción de empezar a abrir o a cerrar dependiendo del estado actual, ¿no? Es una máquina de estados el portón. Y del otro lado, como para saber si está abierto o está cerrado, cuando la lámpara se prenda, ¿sí? Va a dar la señal y va a cerrar el circuito al D2. Así que bueno, esta es una plaquetita muy sencilla de armar, o se puede armar directamente sobre zócalos soldando los cables. Y entonces nos vamos al tema del software. Respecto del software, lo que tenemos que hacer es definir una pequeña máquina de estados, ¿no? El motor tiene 4 estados posibles, ¿sí? Que está cerrado y que cuando uno apriete el botón empiece a abrirse, que se esté abriendo y cuando el motor se detenga quiere decir que terminó de abrirse, y a partir de ese momento cuando uno toca el botón se empieza a cerrar, y cuando se está cerrando y llega al final, ¿sí? Vuelve al estado inicial. Con esa lógica simple podemos estar verificando el cambio del estado del pin de lectura, ¿sí? Y en función de eso ir ciclando los estados, ¿no? Y lo mismo con la señal que viene de afuera, que ahora vamos a ver cómo viene. Pero si nos piden abrir, es básicamente prender el pin, esperar un ratito y apagar el pin, que es lo que uno hace, uno completa el botón y lo suelta, ¿no? Eso es lo que estamos simulando. Así que bueno,
Con esto ya tenemos las partes principales. Lo que nos falta es conectarlo a una nube, ¿no? Hay gente que configura los ESPs para trabajar con una Raspberry Pi de forma local con Home Assistant. A mí no me gusta tener esa Pi dedicada. Yo prefiero utilizar una nube que esté en internet. Y concentrar todas las aplicaciones con Google Home. Porque yo tengo dispositivos, algunos armados por mí y otros de vendedores que tienen su propia nube, pero las concentro todos, como son distintos vendors, dentro de Google Home. Para los dispositivos que son míos utilizo esta nube que se llama Synric. Es una nube abierta que nos deja programarla y que nos permite tener hasta 3 dispositivos de forma gratuita y después sale, creo que $3 por año un dispositivo. Y se configura muy fácil. Uno viene acá, pone crear dispositivo, lo configura, ¿sí? Le pone un nombre, va a crear una application key, que es lo que va a setear en el código. Ahora vamos a mostrar dónde. Y bueno, en este caso tiene para distintos tipos de dispositivos. Acá tendríamos un Garage Door. Nada, y uno le puede poner, por ejemplo, para que me mande push notification cuando se abre y se cierra, ¿sí? Entonces yo me entero si alguien entra o no en la casa, por lo menos desde el portón. Y además, por ejemplo, Google Home, cuando uno trata de abrirlo con Google Home, pide un PIN, entonces uno le puede configurar el PIN. Este no es mi PIN. Y listo, a partir de ahí nos da los distintos IDs que tenemos que venir a poner en nuestro código de ejemplo. Acá yo tengo un archivo de configuración de ejemplo, hay que copiarlo a un archivo config.h, ¿sí? Y ponerle, bueno, los datos de nuestro Wi-Fi y acá el secret, la key secret y ID de dispositivo que tenemos de acá. Y con eso alcanza. Acá podemos ver cómo queda conectado, ¿sí? Este es el motor del portón. Y ven que tenemos estos 3 cables que van a la cajita. Este es el de PB, push button, este es el de tierra y este es el de la salida de la lámpara. Y yo también tengo conectado una tecla externa, es este cable que va por acá. Y en esta cajita que está acá es donde tengo guardado el ESP con la plaquita chiquita con los dos 4N35. Así es como se ve en el Google Home. ¿Sí? Te ven que tengo dispositivos de distintos vendedores y algunos míos. Y acá está el portón que configuré. Y cuando uno lo abre, cuando lo toca, si se abre esta opción, entonces uno puede cliquear, por ejemplo, en abrir, tocar en abrir y bueno, pone el PIN. Y fíjense que la aplicación de Synric me manda una push notification, ¿no? De cuando se cerró y también me manda una de cuando se abrió. Así que nada, queda muy cómodo, muy fácil de utilizar. Bueno, espero que esto les sirva, que si tienen un portón, se armen uno. La verdad es que es muy barato y fácil de hacer. Pónganme en los comentarios si ya hayan visto algo así. Y nada, si les gusta lo que estamos haciendo, suscríbanse, denle like, cuéntenle a algún amigo. Y si es la primera vez que caes en nuestro canal, te recomiendo que veas otros de nuestros videitos. Hay un poco de todo, siempre con tecnología y tratando de tener algo de humor. Así que bueno, nos vemos en la próxima.